sororidad, maternidad digna, feminismo, derechos de las mujeres, lucha, rompe el ciclo. Necesitamos comenzar a cambiar mentes. Ya basta, ya estamos aquí. Somos Las Voces Verdes, un programa para hablar libremente sin prejuicios, procurando el respeto y sororidad para el género. Hola, bienvenidas una vez más a Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y como cada viernes me encuentro aquí con mis hermanas podcasters. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme, ¿están motivadas otro viernes aquí? Súper motivadas al 100. Bueno, yo soy Monse y sí, estoy muy motivada hoy. Me gusta ver todo su entusiasmo. Yo soy Siri, también estoy muy motivada porque ya este es nuestro décimo podcast. Décimo, oigan, el 10 es un número bonito. Yo compro el 10 de enero. Por si les interesa. No, pero el 10 siempre es un número así bonito que se celebra, ¿no? ¿Por qué no hemos celebrado? Yo celebraría el 14, yo cumpleaños el 14. Ay, no, yo en el 14 me voy a congratular el 16. Entonces. Hay que congratularnos porque hemos hecho un buen trabajo. Ya llegamos al 10, al capítulo 10 y es algo muy chido. Y hay que agradecerle a todas las chicas que han estado en las redes, pues ahí apoyándonos, a quienes están escuchándonos como todos los viernes en punto de las 6. Gracias por estar con nosotras. Y hablando de redes, a ver, Sire, recuérdanos las redes del podcast y del instituto. Pues miren, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres, en Twitter y en Instagram como @IceMujeresColima, y pues en Spotify como Las Voces Verdes, para que estén muy pendientes de toda la información que compartimos por allá. Así es, Sire. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Le voy a dar la primicia aquí a Monse para que nos diga, les cuente de qué vamos a hablar en este podcast. A ver, pues, ¿qué se celebró el pasado domingo, chicas? Tin, tin, tin. El Día del Padre. El Día del Padre. El del Padre. Entonces, del papá. Entonces, muy ad hoc. Chiste local, chicas que nos escuchan, perdón. Justo el Día del Padre. Entonces, poniéndonos muy ad hoc con esa celebración, ese día, vamos a platicar hoy sobre las paternidades y maternidades responsables y sobre los estilos de crianza y qué tanto nos impactan en nuestra vida, en nuestros traumas, en nuestra forma de ser, nuestro desarrollo. Se va a poner muy intenso la charla. Vamos a escarbar un poco en nuestras infancias y a ver nuestro pasado. En nuestro pasado. Nuestro oscuro pasado. Es correcto. Y bueno, ya que abriste el tema, ¿alguna de ustedes tiene experiencias que haya pues vivido en su infancia donde hayan visto que el machismo o el patriarcado pues se haya visto reflejado y que hayan tenido problemas? Porque me imagino que todas de adolescentes, por la rebeldía, por la edad, tuvimos pues problemas con nuestros progenitores, pero también pues en ese tiempo no sabíamos que estábamos bien, bueno, que había una justificación, que el machismo tenía que ver en esas crianzas y nosotros creíamos que era pues rebeldía de nuestros 14, 15 años. En mi experiencia se los comparto, yo tuve una crianza pues un poco diferente. Sí, mis padres eran muy radicales y siempre fue como muy del matriarcado, siempre fue muy abierta, entonces no viví tanto esas situaciones como de, no sé, algunos que la mamá o el papá no los dejara ir porque, no sé, son mujeres y no salgas a tal hora o no te pongas este tipo de ropa, no te vistas así. No sé, ¿ustedes tuvieron experiencias con sus modelos de crianza? Pues yo creo que es muy típico en la cultura mexicana que haya este tipo de machismos en las familias, con los hijos, porque al menos en mi experiencia, pues yo tengo un hermano mayor, entonces sí fue como que muy marcado el tipo de permisos, así de que más permisos a él, que a mí, a mi hermana, y también en el sentido de que muchas veces como que sentíamos que había como muchas veces preferencia de más apoyo en general en educación, en muchas cosas, que a mí y a mi hermana, que pues somos mujeres. Sí, que decías, hasta reniegas, porque soy mujer, no me dan esta libertad. Libertades, sí, confianza y todo ese tipo de cosas que sí suele ser complicado. Sí, y luego está la parte de, bueno, no sé si te haya pasado, Sire, a mí no, pero con base en testimonios de amigas mías, pues también está esta parte en la que
desde niñas comienzan a criar a las mujeres en el aspecto de que tenemos que servirle a nuestros hermanos, hombres, simplemente porque nos toca, porque somos mujeres. Como una capacitación de lo que te espera cuando seas adulta y te cases con un hombre, ¿no? Bueno, con tu pareja, con lo que elijas, ya es, esto vas a reproducir. Enséñate a barrer, enséñate a hacer de comer, y no realmente para ser un adulto funcional, que es lo que siento que todos, o sea, tanto hombres como mujeres deben saber. Mi casa fue al revés, o sea, mi hermano era o sea, en un modelo tradicional, mi hermano era la mamá. Mi hermano era el que me hacía a mí de comer, me llevaba a mis actividades de la escuela porque mis papás trabajaban, y luego pues se iba a jugar fútbol, ¿no? Eso no sabían sus amigos, pero yo creo que tampoco les contaba de, oigan, es que no puedo porque tengo que hacer una sopa a mi hermana. O sea, yo siento que él no contaba eso para no verse juzgado porque era el niño deportista que jugaba fútbol, básquetbol, entonces como que para evitar esos conflictos con sus amiguis, no lo contaba, pobrecillo, ¿verdad? En esta parte, porque no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que ahora de adulto lo ha de agradecer de, mi mamá me enseñó a ser funcional, me quedo solo, me quedo solo y no me hago un huevo, ya se hace un guisado, no sé. Sí, pero justo, pues, ¿qué pasa con estas chicas que son criadas de esta manera? ¿No? Que tienen que servirle la comida al hermano, lavarle la ropa al hermano, obedecer al hermano, pedirle permiso al hermano. Y cuidadito cuestiones a la hermana. Ajá, porque luego existe esta visión de si no está el papá, el hermano hombre es el hombre de la casa y es el que manda, aunque incluso la hermana sea mayor que él, ¿no? Y tenga un criterio más crítico y más desarrollado que él, pues no, se tiene que obedecer nada más porque es hombre, ¿no? Qué gacho. Sí, justamente sí es muy gacho. No es nada agradable y pues ya para ir como un poquito entrando más en el tema, quisiera presentar a una invitada que va a estar con nosotras en este podcast y nos va a resolver muchas dudas. Ella es la psicóloga Kitsia Mier. Hola, mucho Amiga, gusto estar por aquí. Compañera. La licenciada. La licenciada. Sí. Kitsia para los compas, la Kits en otras ocasiones. Estoy muy contenta de estar por acá. Creo que yo también tengo algunas experiencias por ahí, testimonios escuchados, agregados, dolidos, sentidos y masticados de un lado y por otro, y creo que esto se pondrá bastante interesante porque pudiera ser que todas nuestras familias sean distintas, sin embargo todos tenemos un estilo de crianza, ¿no? Y todas nosotras aquí presentes tenemos una forma en la que nos enseñaron a vivir, en la que nos enseñaron a crecer, y a veces queriendo, a veces no queriendo, pero pues de ahí aprendimos, ¿no? Entonces, pues hay mucho de qué hablar. Nos toca reparar muchas cosas. Pero antes hay que empezar por el inicio. Ajá. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Kitsia, justo ya de lo que hablabas un poco, ¿cómo impacta la crianza que recibimos de nuestros padres o de quienes nos criaron, porque a veces no son los padres, en nuestra vida y en el desarrollo que vamos a tener en un futuro como adultas y adultos? Precisamente es la crianza. Fíjense que creo que hasta ahorita me estoy dando la tarea de hubiera investigado, ¿no? De dónde sale la palabra Crianza. Ajá, crianza. Y pues es parte del desarrollo, es parte de la creación, es parte de lo que va fomentando nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestras características incluso, y nuestros hábitos a la hora de responder a las cosas, ¿no? Si tenemos o no tenemos algunas estrategias, no sé, si crecemos con esta capacidad, con esta confianza o con la desconfianza, con la vergüenza, con la humillación, por ejemplo, el impacto que llega a tener esto, pues yo creo que lo veo en la cosa más completa de toda nuestra personalidad, ¿no? Muchas veces he escuchado que se habla de que lo importante es la educación, ¿no? Y a veces la gente, lo importante del crecer o del ser persona o, ¿saben?, del completar a la gente es la educación, y yo creo que se considera esto como la educación académica y no se habla desde la crianza, ¿no? Es la crianza la que nos forma, es la crianza con los ejemplos, con las
las similitudes, ¿no? Con las enseñanzas, con los comentarios, con las prácticas, con todo lo que está alrededor de esto que nos va formando, ¿no? Y entonces, si hablamos de impacto, pues yo considero así, desde la parte profesional, la personal, la que lo ha llorado y lo ha sentido, considero que es el todo, ¿no? O sea, básicamente, pues es todo, ¿no? Nos enseñan y aprendemos ahí a reaccionar a lo que viene, ¿no? A ser o no ser, si, no sé, si vamos a crecer y seremos las amas de casa o si seremos las trabajadoras, si seremos las que se queden, las que hablen, las que, no sé, creo que todas lo hemos aprendido desde ahí, desde ese espacio. En lo posterior, este impacto nos da la posibilidad de que podamos elegir o no, ¿sabes? Junto con los privilegios. Oye, Kitsia, y bueno, yo estoy estudiando una segunda licenciatura que es trabajo social. Un aplauso. Un aplauso. Nos congratulamos de eso. No, bueno, luego les contaré, pero en estos días hemos justo visto los temas de la crianza y cómo influyen en las dinámicas sociales, etcétera. Y hemos aprendido que existen al menos 3 tipos de crianza, ¿no? Una es la autoritaria, otra es la crianza permisiva, que puede caer en la negligencia, y el tercer tipo sería la crianza democrática, ¿no? Que es como la crianza ideal a la que todos deberíamos aspirar. Pero entonces, no sé, me gustaría que hablaras un poquito de cada una de ellas y de cómo es la diferencia de la influencia que tienen en las infancias y posteriormente en la adultez. Ok, la primera que pudiéramos estar planteando es esta de la autoritaria, ¿no? Esa que creo que involucra los procesos del adultocentrismo, ¿no? Involucra el ignorar, exacto, el ignorar a las infancias, y entonces, como yo tengo más poder que tú, Yo soy grande. porque soy grande, porque tengo la edad, porque pues soy hombre, porque tengo la experiencia. incluso aquí entra el autoritarismo con los hermanos, ¿no? Esto que estábamos hablando anteriormente. De hermanos mayores. Los hermanos mayores o los hermanos varones que tienen mayor jerarquía, ¿no? Y entonces, como están un escaloncito más arriba de mí, como lo estarían los papás o las mamás, pues yo tengo todo el poder absoluto de decirte qué hacer o qué no hacer, ¿no? De escuchar o no escuchar tu voz, y prácticamente es que no se escucha la voz. En muchas ocasiones pudiera ser con todo el amor del mundo, ¿no? Yo quiero decidir por ti, yo te voy a enseñar, pero pues esto cierra las posibilidades a que uno crezca en la oportunidad de la elección, ¿no? De elegir, de tomar decisiones. De encontrarte con tu propio error incluso, ¿no? Y que entonces, pues yo lo decido por ti, ni siquiera te dejo pensar, o ni siquiera confío en que tú puedas pensar. Y en esta crianza se involucran también ya cosas más fuertes como los golpes, los gritos, la violencia psicológica, las humillaciones de las que ya hablabas. Exactamente, y entonces aquí creo que es donde pudiéramos estar hablando de toda la cultura patriarcal y lo que esto pudiera estar pues arrastrando, ¿no? Y generando, ajá. ¿Por qué? Porque yo como adulta que tengo el poder, no permito que tú expreses tus emociones, y si lo haces, si contradices, si tienes una opinión que sea distinta a la mía, como tengo jerarquía mayor, pues ahí te va el fregadazo, ¿no? O te va la humillación, o te va el castigo que no va acorde con la consecuencia que necesitas, o te va pues toda esta consecuencia que tenga que ver con la violencia, ya sea psicológica o física, o podemos seguir hablando de violencia. Incluso querer salir de ahí hasta en este tipo de crianza puede ser vista como rebeldía. Eres un rebelde porque no obedeces a tu mamá o a tu papá, y todos los, no sé, las reglas que hay en la casa, no las quieres seguir, pero bueno, ya aterrizándolo es porque vienen con una formación que tiene que ver con ideas que los oprimen, con ideas que los violentan, que no los dejan expresarse, entonces se malentiende y va generando también una mala relación entre papás e hijos,
Y obviamente, como lo mencionabas al inicio, va a influir en cómo te vas a desarrollar como ser humano, incluso hasta cuando sean papás o mamás va a influir este tipo de crianza, que la repitas o que seas más estricto o que pases a otro, ¿no? Ser más libre, lo que seas de salir del modelo y hasta ser negligente. Entonces puede influir de manera positiva o muy negativa. Sí, y luego viene también este tipo de crianza, que es el permisivo, que es en el que te dejo hacer lo que quieras, no hay límites, que puedo hablar por mí, es el tipo de crianza que yo recibí, y vieran cómo me ha costado salir de los traumas que me generó. Pero, o sea, justo es como el otro lado en el que no Claro. hay límites, por miedo a traumar a los hijos, por miedo a no, pobrecito. Y entonces generas también consecuencias negativas. Sí, y que entonces lo ideal sería el poder establecer espacios donde no sea el hecho de que te lo permito todo casi al grado de que estoy ignorándote, ¿no? Si te va bien, pues chido, si te va mal, pues chido también, hazlo, ¿no? Si te caes, pues híjole, ya te vamos a sobar, si no, pues también, qué chido, ¿no? Y entonces cae también en el grado de la negligencia, como decía Frida, que oye, es necesario tener cuidados, es necesario tener los límites, porque si no existen los límites, la gente se desborda. Y resulta que con el espacio autoritario, la gente no puede desarrollarse. Contraparte. ¿No? Ajá. Los polos opuestos. Los polos opuestos son estos. Y no estamos para estar en el desbordamiento completamente. ¿Por qué? Porque después llegamos a espacios donde necesitamos ajustarnos. Necesitamos... En un trabajo, en una escuela. Sí, En igual relaciones afectivas. en relaciones interpersonales, ¿sabes? Le dolió. Ay, Dios. Sí, porque en la convivencia con el mundo, ya sea con otras personas o con nosotras mismas, pues resulta que necesitamos encontrar un espacio que nos sostenga, y lo digo como si fuera una capita, ¿no? Hay una gelatina que nos contenga, no que nos aprisione, pero tampoco que nos deje ahí como gelatina aguada, asoleada, ¿sabes? Gran analogía. La gelatina 5 minutos después de que la hiciste, No ya le querías echaron que estuviera grenetina, lista. no le echaron Y pues no. grenetina. No cuajo. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, se habla de la crianza respetuosa, del espacio ideal, del ni tanto que sea para allá a una roca que aprisionada, ni la gelatina esta que decíamos. ¿Qué onda con estas Analogías. con estas analogías? Pero se trataría de que fuese un espacio donde exista la posibilidad del equilibrio, del desarrollo, del diálogo, del aprendizaje, del aprendizaje mutuo. Exacto, ¿no? Porque no se trata de que mamás y papás lo sepan todo. Es bien sabido que, ok, nos criaron de la forma en que nos criaron porque era lo que tenían. Y no se trata de que nosotros juzguemos a nuestras mamás y nuestros papás, pero pues tampoco les vamos a solapar, ¿verdad? A todo el mundo. Si ustedes por ahí que nos están escuchando son mamás o papás o lo quieren ser, hay que empezar a cuestionar estas cosas, ¿no? ¿Cómo podría ser que suceda el amplio desarrollo, ¿no? O cómo pudiera ser que yo respete los derechos humanos de las infancias, ¿no? Porque estamos en una cultura que lo ignora completamente o que ni siquiera lo considera como cosa importante, ¿no? Termina siendo, ay, sí, pues es el niño, ponle lo que sea, llévalo donde sea. Ni siquiera se les pregunta o ni siquiera nos preguntaron qué queríamos, cómo queríamos y demás, ¿no? Y ahí es donde es importante hablar de los derechos humanos y la crianza y la posibilidad de mezclarlo. No hablar solo de los derechos humanos allá afuera, ¿no? En los otros espacios, sino cómo se hace aquí en el espacio familiar o en el espacio del desarrollo. Y yo creo que tiene que ver mucho de esas cosas, es que pues nadie nace sabiendo ser padre o madre. Exacto. Y reproduces lo que a ti te enseñaron. En este caso, pues la mayoría de aquí somos de los 90s, entonces esas crianzas pues estaban basadas no en tanto en hablar con el hijo, o sea, muchos de nosotros nos tocó los sopapos que nos daban, o deja ahí, o sea, que nomás con la pura miradita, ya sabías que llegando a tu casa, ¿verdad? La chancla. Entonces, esto, pues, lo que decían, pudo haber o no sido autoritario,
pero sí había un límite marcado con la mirada de la mamá, de alguna u otra manera. Que ya sabías cómo Que te ya iba. sabías que te tenía que estar, o sea, que la estaba regando, o sea, también una de niña o de niño sabe que está bien y que está mal, pegarle a otro, o sea, ese tipo de cosas sabes. Otras de tu comportamiento en casa ajena, pues tu mamá ya te lo hacía saber en tu casa. Pero bueno, ahora los nuevos modelos pues están basados en no le pegues al niño, no lo repruebes en la escuela, o sea, ya están en una cuestión analizando psicológicamente y viendo esta parte de los derechos, pero sí la importancia, o a lo mejor no la toman, o sea, y recalcamos de ponerle límites. Y bueno, esto que hablábamos sobre lo que reproducíamos nos genera heridas que no sanamos con nuestra infancia, y las vamos arrastrando. Entonces, pues cuál es la importancia de sanarlas y cómo reconocerlas, porque sí podemos decir, a lo mejor yo lo hice ya a mis 30, a mis 28 y sé que estoy mal en esto y en esto, pero ¿cómo te puedes dar cuenta que estás arrastrando esto? Híjole, esa pregunta creo que es una de las cosas más complicadas por poder resolver, ¿no? Porque es importante que para encontrar si estamos heridas o heridos, nos volteemos a ver y que volteemos a ver nuestra historia. Y a lo mejor ahorita que decíamos los tipos de crianza, podemos identificar, ¿no? No quiere decir que si hay un estilo de crianza autoritario, estuvo todo el tiempo así, ¿no? Van a veces mutando de un lado para otro, pero se mantienen en una generalidad. Y entonces, si yo identifico que cuando volteo para atrás y observo mi infancia y descubro que hubo momentos en los que fui humillada, en los que fui comparada con otras personas, en los que fui menospreciada, en los que hubo gestos que me hicieron daño y que pues todavía se recuerdan como con este dolorcito, ¿no? Hay momentos que tenemos bien grabados, hay quienes tenemos más momentos que otras personas, pero pues resulta que se necesita hacer una observación y entonces quizá empezar a hacer el desarrollo hacia, ok, esto duele, ¿sabes? Y pues ¿cómo se puede sanar? Habría que encontrar qué es lo que duele. Si lo que duele es que los papás no estaban, si lo que duele es que me comparaban, si lo que duele es el tipo de humillación o las burlas o Que me pegaban. o que me pegaban y sabes, todas las implicaciones psicológicas que puede tener un gesto como eso, ¿no? Híjole, creo que cada quien pudiera tener como aquí tenemos las historias en la mente. Digamos que ya es porque estamos analizando. Estamos llorando. Sí, estamos llorando internamente. Está girando. Y pues la cosa es, el poder sanarlo termina siendo pues este trabajo personal, ¿no? Habemos personas, o hay personas, no sé si me pueda incluir en esto o no, que con el crecimiento nos dimos cuenta de que había cosas que no eran justas en nuestra infancia, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, aprendemos en otros espacios, nos llegamos a comparar en las escuelas con los papás y las mamás de nuestras compañeras y dices, ah, caray, esa familia está bien chula y la mía no era así, qué pedo. El capítulo de Malcolm, cuando Dewey va y se sienta una fotito con otra familia y dicen, esa no es tu familia, ¿no? Así, o sea, lo Sí, imagino sí. así. Imagínate que vamos aprendiendo más o menos este tipo de cosas, ¿no? Y dices, ay, no, pues a los papás de mi compañera fulanita sí se pasan de lanza, o mis papás son los que se pasan de lanza, ¿no? Y entonces, con estas observaciones que yo creo que van sucediendo más hacia la adolescencia, porque tenemos más oportunidad de ver el entorno, puede ser que exista la posibilidad de empezar a sanar esto. Por eso es que existe la rebeldía. O sea, no es como la causa, ¿ok? No se rebelen, pongan atención. No, pero existe la rebeldía porque me doy cuenta que esto no es justo y entonces empiezo a poner el límite. Okay. Pongo mi propio límite o pongo mi propio rechazo o hago la propia cosa que necesite para empezar a acomodar esa cosa que me hizo daño. Y entonces yo creo que muchas personas vamos sanando las heridas con el tiempo, pero hay heridas que no se pueden sanar así nomás porque pues me di cuenta que eso no estaba bien. Y entonces, si reconocemos que en nuestras familias, en nuestros espacios o con quienes estuvieron a cargo de nuestra crianza, hubo momentos de, insisto, humillación,
violencia psicológica, si hubo momentos de golpes, si hubo momentos de ausencias, ¿no? De comparaciones, de estarnos menospreciando o de menospreciar nuestra personalidad, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, por ejemplo. Todo esto, si lo reconocemos y de repente, pues va a influir. sí, y todo esto que acabo de decir, quiero decirles que esto se trata de abuso. Esto es una forma de abuso y hablar de la violencia física es otra forma de abuso, sobre todo cuando estamos en las jerarquías menores, cuando estamos en el lado chiquito de la familia y no tenemos cómo huir, defendernos, alegar o algo por el estilo, ¿no? Y entonces, sí, estoy diciendo que hay abuso en muchas de las familias de quienes estamos por acá, ¿no? En el mundo. Y entonces, claro que hay heridas por sanar cuando se reconoce que hay abuso. ¿Por qué? Porque hay mucho autoritarismo, porque hay adultocentrismo, porque está la violencia constante. Y entonces, en un entorno, no sé, Colima en la actualidad, es un entorno violento. Esto genera reacciones. Pues sí, son psicológicas, a veces son conscientes, a veces inconscientes, pero están ahí estas reacciones y eso va haciendo la cadenita de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Hay heridas? Sí. ¿Cómo se puede hacer para sanarlas? Pues primero hay que voltearlas a ver. Identificarlas. Sí. Y la verdad es que va a doler. Sí, creo que es un proceso bastante doloroso voltear a ver tu infancia y ver, reconocer, ¿no? Por lo que viviste. Sí. La introspección lo es. Oye, Kitsia, y aquí también se ven implicadas, pues, otras cosas como, por ejemplo, los prejuicios con los que somos criadas a veces, ¿no? Estos prejuicios respecto a los géneros, los estigmas sobre las mujeres, ¿cómo es que influyen todas estas percepciones sobre lo que debería ser una mujer, y sobre lo que no debería ser, para que posteriormente esas personas que fueron criadas bajo esos estándares después lleguen a reproducir violencia contra las mujeres, ¿no? O crezcan con estas ideas, ya que ahora se consideran arcaicas, porque hay muchas personas que siguen teniéndolas. Sí. Y, híjole, creo que es parte de la cadena como histórica. La historia se reproduce en los espacios, y los espacios generalmente son nuestras familias. Es donde estamos la mayor parte del tiempo, y es donde se nos ha enseñado el patriarcado, ¿no? Es donde hemos aprendido que las mujeres debemos y tenemos que hacer tales cosas, y si no lo hacemos o si no somos con tales características, no valemos, no podemos, no seremos, ¿no? Las mujeres ideales, las Barbies, las Barbie astronauta, veterinaria y el todo, y un ¿no? sinfín de ya sé, personalidades. Y que entonces la forma en que se replica es que estas enseñanzas vienen, yo no sé, yo puedo pensar en mi árbol genealógico, ¿no? Vienen las enseñanzas de mi abuela que se fueron a con mi mamá bajo la práctica del catolicismo, ¿no? Y entonces yo tengo el aprendizaje de que tengo que ser una mujer pura, casta, bien hablada. De la iglesia, rezo, ¿verdad? Que se case, que se case, que hijos. tenga hijos y que tenga estas... Que obedezca ya. a su marido. Que obedezca a su marido. Suéltenme. Y que haga todo este tipo de cosas. Lo queramos o no, es parte del proceso histórico, cultural. Se vuelve parte de la familia y se vuelve parte de lo que yo ya no considero como mis tareas, pero yo lo llegué a considerar, ¿no? Yo estaba chiquita y decía, ay, sí, me voy a casar, y la casita ahí con el árbol y un coche rojo y una llanta colgada en el árbol, ¿no? Toda la escena. Tu construcción era basada en crear una familia. Exacto. Ser la señora del hogar. Hasta que yo, por tener privilegio de poder tener información distinta, espacios distintos, por ser rebelde, pues resulta que me entero que esto no es realmente lo que yo necesito, ¿no? Ni lo que quiero. ¿Sí? Exacto. O lo único que existe. Exacto, ¿no? Y habrá quienes se den cuenta que no es lo único que hay, pero sí lo sigan queriendo. El coso es que
pues nos seguimos solicitando ser estas mujeres ideales y perfectas, ¿no? Y que cuando no nos lo cuestionamos ni nos preguntamos, pues lo seguimos pidiendo, y si no lo logramos nos sentimos mal, somos las insuficientes, somos las que estamos tontas, somos las que no podemos, y generalmente estos comentarios vienen de la infancia y vienen a replicarse por el resto de nuestra vida, ¿no? Yo pudiera ser que considere que hay unas palabras que están en mi cabeza y que me llegaron a decir que era demasiado vanidosa, que era muy soberbia, que era... no se me viene otra a la mente. Pero que entonces viene con esta idea de que yo tenía que ser sumisa, cero vanidosa, ¿no? Y que hasta la fecha pudiera ser que me siga resonando en la cabeza. Ya no me juzgo, soy vanidosa, Simón, ¿y qué más? Y un chingo de cosas más. Y resulta que como se vienen replicando así, siguen siendo parte de esta herida, ¿no? Sí, o también la parte de que la familia juzga. A lo mejor tú ya tomaste, te identificaste que pues hay más formas de ser mujer, no nomás es el de procrear. Si a ti te gusta estudiar, lo puedes hacer. Si tú quieres ser la señora del hogar, está bien. Si no, si quieres viajar también. O sea, no tienes que ser esa Barbie que nos han hecho el prototipo de Barbie astronauta, Barbie lo que sea. Puede ser lo que tú quieras y está bien y respetable, pero la familia es la que a veces influye, te dice, ¿cómo que no vas a tener criaturas? Ya estás muy grande. Y, o sea, yo creo que esos juicios no los tuve ni de mis papás, ni de mi hermano, ni porque, pues no, pues es mi vida. Pero sí tengo primas que me han dicho, ¿y para cuándo vas a tener la criatura? Pues, a lo mejor no les pasa por la cabeza que a lo mejor yo ahorita no quiero tener un hijo o no considero eso más, o sea, importante. Cada una es su proceso y lo va a vivir. Pero pues siento que todavía te están violentando de alguna manera, que seas esa mujer que va a tener el hijo o los hijos y vas a estar con el hombre que ellas ven como el partido ideal, como para sacarte de o liberarte de. Y pues no, los hombres no son tus salvadores. Bueno, esa es mi percepción en mi historia de vida, o sea, que no tuve esa violencia de mis padres, más bien de mis amigas en algunos casos o de mis propias primas. Oye, Kitsia, y entonces una crianza, digamos, más democrática, en la que se diluyen estos estereotipos de género, se traduciría en que las violencias contra nosotras se vean disminuidas. Yo considero que sí. Mira, me quedé dudando. Ay, Dios mediante. Ojalá. Yo considero que sí, desde el momento en el que es este tipo de crianza, la crianza democrática, la respetuosa, la afectiva, la que considera la emoción y considera al niño o a la niña como una persona, abre las posibilidades de decir, te doy la libertad de que crezcas como tengas que crecer, ¿no? No ahí como la gelatina que les decía, sino que tengas la posibilidad de tú elegir, tú experimentar, tú cuestionar, tú estarlo viviendo poco a poquito, ¿no? Por ejemplo, si esto fuese en el espacio del juego, que no sea solo tienes que jugar con esto, la cocinita y las Barbies y demás, y no te puedes subir al árbol, sino, pues, a ver, experimenta, ¿no? ¿Qué te gusta? Lo que te guste. Los colores también, si te ¿no? quieres subir al árbol, si te gusta el color azul, bueno, experimenta y decídelo. O la ropa. Exacto, los pantalones y las faldas. Las tías que siempre peleaban porque no traes vestido y moño. Sí. Y ay, otro recuerdo. Aquí desbloqueando todos nuestros recuerdos. Y que entonces el ideal sería que esto nos lleve a la posibilidad de, en un espacio así, claro que tú vas a generar la confianza en ti y en tus decisiones, ¿no? Claro que tú vas a generar la posibilidad de tener apertura para dar tu opinión, de ser escuchada, de poder escuchar tus propias emociones, y que entonces esto abra la posibilidad de, pues, dejar de considerar lo emocional como lo femenino, lo que está mal, lo que catalogamos como lo débil, ¿no? Uh-huh. Y que entonces, pues,
yo sé que estoy hablando de un montón de cosas, pero una crianza de este estilo abre el panorama a un montón de cosas, ¿no? Sí, que luego se puede traducir, no sé, en que tenemos libertad en elegir la carrera que queremos estudiar. O que estudies, porque muchos no, o de no que las acaban, ¿no? si somos lesbianas, bisexuales o lo que sea, tengamos la libertad de decirlo también, porque muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad. Claro, y creo que todo gira en torno al, uno, proceso de crianza, y dos, dónde sucede, bajo qué contexto histórico sucede este proceso de la crianza, ¿no? Porque, pues, es todo, insisto, y ya sé que termino ampliándolo un montón, pero si nos hubiesen criado de otra forma, Seríamos otras personas. Completamente que sí, seríamos otras personas. Quizá no tendríamos los conflictos que tenemos ahora, o los miedos que tenemos ahora, o las dificultades que nos pone la vida enfrente. Pudiera ser que las pasemos de otra manera, ¿no? Que tuviéramos otras estrategias, que tuviéramos, no sé, otra cara incluso. También incluso lo que mencionan los nuevos, pues, formas de crianzas también, cómo influyen las nuevas masculinidades y la deconstrucción del género. ¿Cómo va a influir, Kitsia? Tú que eres psicóloga, ¿cómo va a influir en la crianza de los niños? Y las niñas, las infancias. Muchas gracias por esa aclaración. ¿Cómo influir o cómo va a influir? Creo que en la posibilidad de la libertad está la influencia de esto. ¿A qué me refiero con la posibilidad de la libertad? A el dar permiso, no que solicitemos el permiso, sino que tengamos el propio permiso de ser libres, de poder elegir, de tener opciones, de tener información adecuada, de tener educación sana, de tener educación sin mitos, sin tabús, de tener, creo que lo más importante de todo ello es tener un espacio que nos escuche, porque si no hay un oído, ¿para qué voy a hablar? ¿No? Si no hay alguien que esté ahí para preguntarme cómo estás, qué está pasando, qué quieres, cómo lo quieres, pues como dice la gente, ¿no? Así como los burritos que van siguiendo su camino solitos, ¿no? No necesitan quien les dirija porque así tiene que ser, por ahí tienen que ir y listo, ¿no? Un abrazo a los burros, por cierto, que los quiero mucho. Soy fan de los burros, les mandamos un merecido abrazo. Oye, Kitsia, y en ese sentido, justo que hablábamos del Día del Padre, y que la figura del padre, sobre todo en México, en Latinoamérica, ha sido históricamente muy problemática. ¿Qué les dirías justamente a los hombres que son padres o que quieren ser padres para que ejerzan una crianza responsable o una crianza afectiva y que no reproduzcan todo lo que ya sabemos que se reproduce desde las paternidades? Ay, qué complicado, que se revisen. Que vayan a terapia. Que vayan a terapia. Por favor. Que revisen, y con esto me refería como uno tiene que revisar cuál es la enfermedad para saber qué es lo que tiene que sanar, ¿no? O cuál es la herida para saber qué tienes que sanar. Y con el que se revisen me refiero a que puedan identificar que ellos también han padecido, ¿no? Y esto de las nuevas masculinidades les da el permiso y nos da permiso de hacerlo en conjunto, de poder decir, oigan, pues también me dolió, ¿no? También me prohibieron, también me quitaron, también me juzgaron, también me impusieron. Y entonces, vatos, revisen desde estos espacios qué es lo que les hace falta con lo afectivo, ¿no? Qué es lo que hace falta de poder abrir en el espacio, pues, de las emociones, o en el espacio ese que no se les permitió, que no se les dio permiso, ¿no? Sé que ojalá que pudiera decir un montón de cosas de lo que tiene que revisar cada uno, pero pues creo que nos quedaríamos cortas, ¿no? Cada quien necesita desde su crianza revisar lo que tiene que acomodar con su masculinidad y con la crianza que pudiéramos ejercer en caso de que lo queramos hacer, porque ahí sí creo que nos queda mucho trabajo encima a cada una de nosotras, ¿no? Igual, lo insisto, pudo ser que ya hubiéramos pasado por cosas y que ya hemos sanado heridas, pero
A ver, ¿estamos seguras de que está todo sanado? Oigan, Esa pregunta que queda ahí. y yo quiero aprovechar este episodio para, no sé, mencionar de alguna forma a las mujeres que crían a sus hijos en solitario, que por una u otra razón, así lo hayan elegido o hayan sido por otras circunstancias, crían a sus hijos de manera solitaria, en autonomía, que son las conocidas como madres solteras. Nada, pues quería mencionarlas porque mi mamá es una mamá que decidió por cuenta propia criar una hija aparte de un hombre. Entonces, chido por ellas, las queremos Reconocer mucho. su labor. Son geniales. Sí, es que es un paquetote. Sí, la verdad. Criar a una infancia con todos estos prejuicios y ella tenga que como que contrarrestar para que el ser que está a su cargo pues tenga otro estilo de vida, que tenga otras oportunidades y aparte que esté pues criándolo en un modelo ya sea de la nueva masculinidad o de construcción, que eso también para ella es un proceso, o sea, interno y con la responsabilidad de un hijo o una hija. Así que sí, la verdad nos congratulamos y las apoyamos, las queremos. Reconocemos su labor como mujeres. Pues gracias, Kitsia, por responder todas nuestras preguntas. Muchas gracias por haber resuelto muchas dudas que tenían las voces verdes. Que nos sirvieron de terapia también. Aquí estamos, acá. No nos están viendo, pero estamos llorando. Fue un podcast muy emotivo. Muy reflexivo. Nos vamos con tarea cada una. Miren, aquí como que estamos hablando, pero dices, como que nos estamos atorando la lágrima. O sea, me andaba ahogando hace rato yo. Nudo en la garganta. Fue una terapia, más bien. Pero te agradecemos mucho, Kitse, por haber respondido a nuestras preguntas, por haber aportado mucho a este tema y pues muchas gracias. Les agradezco yo a ustedes por haberme invitado, por haberme dejado venir a mover las heridas y ponerle limoncito a la cortadita. Sé que se resuelven algunas dudas, pero creo que nos quedan preguntas, ¿no? A todas. Y nos quedarán preguntas siempre, pero ojalá que se puedan responder, ¿no? Que se puedan revisar o que se pueda hacer algo con ellas. Les agradezco un montón el espacio y espero que estén todas muy cools. Muchas gracias. La encuesta. Sí. Y pues por último, recordarles que nos ayuden por favor a contestar la encuesta que publicamos cada jueves en nuestra página de Facebook, Instituto Colimense de las Mujeres. Ahí pues esta encuesta es un espacio para que ustedes, quienes nos escuchan, puedan vaciar sus pensamientos, sus ideas, que nos puedan dar recomendaciones, que nos hagan críticas, lo que ustedes nos quieran decir, lo pueden poner en esa encuesta que sale después de cada episodio. Es decir, pues una semana después, los jueves. Entonces, porfas, ayúdenos a contestarla. Sí, así es. Les agradecemos mucho su retroalimentación a través de todos estos podcasts porque es muy importante para nosotros recibir sus respuestas. Gracias infinitas y también gracias a Kitsia. Y recuerden, hermanas, si no lo reparas, lo repites. Atrévete y rompe el ciclo. Si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen. Somos las voces. Las voces verdes. Gracias por escucharnos. Recuerden, si necesitan apoyo u orientación telefónica, puedes contactarnos a la línea Mujer 075. Este podcast es para la libre expresión. Es financiado con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF.